Andrés, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me alegra mucho saludarlos, queridos colegas y amigos. Quiero comenzar saludando de manera muy especial a los congresistas que nos acompañan el día de hoy. Alejandro Carlos Chacón, de la Comisión Tercera, senador del Partido Liberal. A Karime Cotes, de la Comisión Primera, honorable representante a la Cámara. Quiero saludar a las autoridades. Está con nosotros nuestro subdirector de la URF. Bienvenido, doctor Mauricio. Además, este es su foro natural donde muchas veces nos acompañó como vicepresidente de riesgos. Muchas gracias por estar acá. De igual forma, saludar a los colegas de la Superintendencia Financiera. Tenemos dos delegados, no solamente el doctor Francisco de riesgo operacional, sino también Jaime, delegado de riesgos, que se estrena, lleva 3 semanas en el cargo y se estrena en este que es otra vez su foro, al Banco de la República. Querido Andrés Murcia Pavón, el subgerente monetario del banco, a todos los speakers, conferencistas que están con nosotros, de manera especial saludo a Santiago Castro, el expresidente de la Asociación Bancaria, mentor y amigo, Daniel Chelosky, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a César Tamayo, decano de AFIT, decano de Economía y Administración y Finanzas de AFIT. Profesor Tamayo, bienvenido a este foro. A todos los miembros del Comité de Riesgos de Asobancaria que nos acompañan, que hicieron posible este evento, que trabajaron además como custodios y rectores de esta agenda académica, en especial a Lucas, su presidente, a los compañeros de Asobancaria, destacando por supuesto a Liz Bejarano, que no solo es la cabeza, sino el corazón de estos temas. Amigos de medios de comunicación, señoras y señores, bienvenidos a la edición número 22 de nuestro Congreso de Riesgo. Hemos decidido llamar a estas palabras de apertura ¿Por qué prosperan los países? Y esto es no solamente un homenaje al famoso libro ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan las naciones? De Acemoglu y de Robinson, que recientemente ganaron el premio Nobel junto con Simon Johnson. Pero no solamente es para rendirle un homenaje a estos autores, sino que es una oportunidad, como fue la entrega del premio Nobel, de revisitar la pregunta clásica, el enigma que define a los economistas de desarrollo. Volver a preguntarnos una vez más cuál es la razón que hace que los países emergentes puedan dar el salto al mundo desarrollado. El punto de llegada de los países emergentes es eventualmente saltar a lo que antes se conocía, querida representante, como el primer mundo. ¿Qué es lo que define ese tránsito de ser una economía en vía de desarrollo a llegar al primer mundo? Y es que como países desarrollados, dice el Fondo Monetario Internacional, hoy hay 41 países. En el mundo hay 196 y 41 países de los 196 ya llegaron a ese primer mundo, ese punto de llegada de ser desarrollados. Uno diría, hombre, 196, 41 son desarrollados, más del 20% del mundo ya está desarrollado, entonces vamos bien. Pero ahí viven solamente el 13% de la población. Solamente el 13% de este planeta vive en el mundo desarrollado. 1 de cada 8 habitantes del planeta vive en un país desarrollado. Parecería muchos cuando hablamos de 41, pero cuando lo corregimos por la población, la verdad es que tenemos casi el 90% del mundo lejos de ese punto de llegada en términos de desarrollo, que es justamente el primer mundo. Y uno empieza a visitar no solamente lo que dice Acemoglu, Robinson y Johnson, que dicen la respuesta son las instituciones, sino que han dicho otros economistas, de hecho ganadores del premio Nobel. Y Amartya Sen decía, oiga, es que no solamente son los números, las instituciones, este tipo de cosas, el desarrollo humano es la clave, ¿sí? Crea el índice de desarrollo humano e insiste Amartya Sen que la educación y la salud es lo más importante para que un país eventualmente dé el salto al primer mundo. Dice Paul Romer, otro ganador del premio Nobel, que una alerta de spoiler estará en la convención bancaria el año entrante, será uno de los speakers del año entrante. Dice Romer, premio Nobel de Economía, oiga, no, es que es la innovación, es el cambio técnico, es gracias al cambio técnico que un país da el salto emergente al primer mundo. No sabemos si son las instituciones, no sabemos si es la educación y la salud, no sabemos si es la innovación, no sabemos si es el conjunto de los tres. Estas son tres hipótesis que han llegado incluso al premio Nobel, pero hay una cosa de la que sí tenemos plena certeza. Todos los países desarrollados se parecen en una cosa. Todos los países desarrollados, los 41 sin excepción, se parecen en una cosa. Y es que los 41 países tienen sistemas financieros sólidos y estables. Un prerequisito
del desarrollo, un prerequisito del primer mundo, un prerequisito del tránsito al ingreso alto es tener un sistema financiero sólido, un sistema financiero estable. Si uno revisa los indicadores de esos 41 países, la solvencia es 21, el IRL es 205 y el indicador de cumplimiento del CEFEN es 142 en esos 41 países. Es decir, sobrecumplen CEFEN, más que duplican IRL, más que duplican, casi triplican el requerimiento regulatorio de 8. En el indicador de solvencia está en 21. Son países que no solamente cumplen estándares regulatorios que son suficientemente exigentes, sino que van mucho más allá, tanto en suficiencia de capital como en liquidez, cobertura de liquidez de corto plazo y de manera estructural de largo plazo. Entonces, algo en lo que se parecen los 41 países más desarrollados del mundo es el cumplimiento y de hecho el sobrecumplimiento de los estándares regulatorios. Y no solamente eso, son sistemas financieros profundamente modernos, sólidos en tres componentes macroprudenciales, sólidos, pero profundamente modernos. Lo que ha pasado en Suecia, por ejemplo, con Swish es impresionante. En Suecia hace 20 años, el 45% de los habitantes usaba efectivo, 45% hace 20 años. Hoy es menos del 5%. Es rarísimo. ¿Alguien ha visitado Suecia recientemente? Es rarísimo, pero rarísimo que sea una transacción en efectivo. Todo se hace a través de Swish, una aplicación que no solamente permite pagos de manera digitales, que está usando absolutamente todo el mundo, que no tiene distingo de edad, que no tiene distingo regional en todas las municipalidades, digamos, este es el estándar, y que permite además la obtención de una información exógena tremendamente importante para las autoridades. Entonces son sistemas financieros sólidos, como los que más, pero también sistemas financieros profundamente modernos. Si uno se va a Singapur, Singapur es el segundo país con mayor ingreso per cápita del mundo, solo después de Luxemburgo. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que uno quisiera ver en términos de Open Data? La respuesta tal vez es, mire, SG Findex. En Singapur dio un paso adelante en términos de Open Data, pero no de manera sencilla, no de manera elemental, no los bancos entregándole a una cantidad de nuevos jugadores información sensible sobre los clientes con un botón que diga entregue toda mi información. No, va mucho más allá. Un ecosistema de compartir información pública de los bancos, de las telco, de la industria, para originar de mejor manera productos financieros. El propósito al final del día no simplemente es jugadores como si existiera el fetiche, tener más jugadores significa estar mejor. No, el propósito es que haya una mejor originación de productos, una mejor evaluación de riesgos. Ese es el mantra de lo que hay en Singapur y por eso el que empieza dando el ejemplo es el Estado, porque pone a disposición de la originación de productos financieros toda la información del relacionamiento del gobierno con el ciudadano. Toda esa carpeta digital que ha sido el sueño que hemos venido persiguiendo acá, que queremos gobierno tras gobierno decir la carpeta digital, la carpeta digital, la carpeta digital está al servicio de la originación de productos financieros. Ese es casi que un referente. Y si uno va a Japón, uno encuentra una ley que data del 2017, que es la ley de servicios de pago, que está la gran complejidad de qué se hace con lo cripto. Doctor Andrés, Japón avanzó en ese sentido y avanzó, claro que esos procesos pueden ser perfectibles, pero avanzó diciendo, mire, esto es un activo, efectivamente es un activo, tiene estos riesgos de valorización y de desvalorización, pero puede ser eventualmente un medio de pago. Usted puede utilizar ese activo para hacer transacciones. Entonces, digamos que toda la opacidad que rodeaba el mundo cripto se supera en Japón con una ley que es... le da dientes además a los supervisores para que puedan acercarse a ese mercado y funcionar razonablemente bien. Entonces, son países que no solamente tienen estabilidad financiera, son países que sobrecumplen los estándares en términos de solvencia y liquidez y son países además tremendamente modernos en sus infraestructuras, tanto de pagos como de recepción de cripto y demás. ¿Qué le falta a Colombia para dar el salto al mundo desarrollado? Tenemos tres hipótesis. Me voy a sentar un segundo para amarrarme el cordón, que yo camino mucho y además ya me he caído. Un día me estaba posesionando
en un puesto público y me caí el día de la posesión, entonces para evitar hacer lo propio. ¿Qué falta, qué le falta a Colombia para ser un país desarrollado? Nosotros somos un país de ingreso medio alto. Yo nací en Riguacha en 1984. Yo nací en un departamento que sigue siendo pobre, pero en ese momento el país era pobre y el departamento era tan pobre que sus niveles de ingreso per cápita se comparaban con los de África subsahariana. Nací en 1984 en Riguacha. Hoy somos un país de ingreso medio alto. Transcurridos muchos años, somos un país de ingreso medio alto. Estamos en lo que los economistas del desarrollo denominan esa trampa del ingreso medio, que llegamos a ingreso medio alto y nos cuesta mucho pasar ese techo de cristal y dar ese salto al primer mundo. Dicen incluso los economistas del desarrollo que es más difícil superar ese umbral de ser un país de ingreso medio alto para pasar al primer mundo, es más difícil que superar el de la pobreza, sobre el cual se ha escrito muchísimo. Entonces estamos como en esa suerte de trampa del ingreso medio alto. ¿Qué nos falta teniendo en cuenta las dimensiones que hablan inicialmente? Entonces, cuando vemos el Estado de Derecho, si creemos que efectivamente la hipótesis es la de las instituciones, en este indicador de Rule of Law, de cómo funciona el Estado de Derecho, que es el indicador central del Banco Mundial al respecto, que va de menos 2,5 a más 2,5, Colombia tiene menos 0,4. Más que cómo se interpreta el indicador es qué tan lejos estamos de los 41 países avanzados. Los países avanzados tienen 1,3. Entonces uno dirá, oiga, es que esto no es como matemáticamente tan sencillo. ¿Qué quiere decir? Que son cuánto, 3 veces, pero yo no puedo multiplicar porque es el valor absoluto, esto es negativo. ¿Cómo se interpreta eso? Simplemente decirles, estamos muy lejos en términos de Estado de Derecho del mundo desarrollado al punto que nos gana Kosovo. Nos gana Kosovo, nos gana Kosovo. ¿Sí? Estamos muy lejos en términos de Estado de Derecho del mundo desarrollado. Ahí tenemos una tarea por consolidar. Cuando vemos el índice de desarrollo humano creado por Amartya Sen, ¿cómo estamos? Uno dirá, hombre, aquí no estamos tan mal, nos estamos acercando al mundo desarrollado. Sí, tenemos que perfeccionar esa agenda, todavía estamos detrás de países como Ecuador. Y cuando vemos el tercero, el índice global de innovación, en el índice global de innovación sí que estamos rezagados, nos gana Ucrania. Tenemos que seguir avanzando en la inversión en investigación y desarrollo. Pero ¿en qué sí nos parecemos al mundo desarrollado? Ya sabemos que en instituciones no somos como los países desarrollados, no lo somos. Ya sabemos que cuando pensamos en desarrollo humano no somos como el mundo desarrollado. Ya sabemos que cuando pensamos en innovación tampoco somos como el mundo desarrollado. Si es la de Acemoglu y Robinson y Johnson, por ahí todavía nos falta trabajo. Si es la de Amartya Sen, por ahí nos falta trabajo. Si es el camino de Romer, César, por ahí también nos falta trabajo. Pero ¿saben en qué tenemos casi que una convergencia con esos países del mundo desarrollado? En nuestro desarrollo financiero. En nuestro desarrollo financiero, claro que existen brechas, pero las brechas son muchísimo más pequeñas, mucho más pequeñas. Doctora Clariano, usted que trabaja en una empresa que tiene presencia en todo el mundo y que está permanentemente revisando cómo avanza la regulación, estamos relativamente cerca. Adopción de Basilea, claro que no estamos todavía en Basilea 3. Por supuesto, doctor Mauricio, por supuesto, doctor Francisco, que nos falta, a nosotros nos falta riesgo de tasa de interés del libro bancario, que por cierto entra en enero. A nosotros nos falta todavía ver qué hacemos con ICAP y con ILAP. Ya presentaron el borrador de circular, tenemos plazo hasta el martes, si no nos dan otro placito, ¿sí? En principio el plazo para comentarios es hasta el martes. Nos falta todavía la adopción de del CEFEN y tenemos plazo para eso hasta septiembre. Entonces, digamos, tenemos un gap en ICAP, en ILAP, tenemos un gap en riesgo de tasa de interés del libro bancario, pero lo bueno es que todo está en la agenda regulatoria y se va a desarrollar durante los próximos meses. Entonces, Colombia es un país que no está en Basilea 3, pero está al borde de cada uno de los puntos que nos hacen falta. Tenemos una respuesta, tenemos unos tiempos y tenemos una agenda. Entonces, este es un país que a la vuelta de 12 meses estará, creo yo, en adopción casi que plena de Basilea 3. La brecha con el mundo desarrollado es poca. Segundo, inclusión financiera. Uno siempre habla del 100, que es que el 95, que eso no, que cuando uno lo corrige por uso, que es bajito, que nos falta un montón, que este es un país donde no es cierto que la gente tenga productos financieros, porque las billeteras y que si los usa, que con qué frecuencia y demás. ¿Saben cuánto es la inclusión financiera en esos 41 países? 96. No es 100. Los que dicen que es 100 es mentira, carreta. Hay algunos países
donde es 98, 99, pero el promedio de inclusión financiera, de la tenencia de un producto por el lado del pasivo, el pasivo de los bancos, en los 41 países más ricos del mundo, los que están en el primer mundo es 96 y en Colombia es 95, ¿sí? Todo el que dice que ese es un logro pírrico se equivoca, es un logro tremendamente importante. Esa brecha no quiere decir que ese sea el punto de llegada. Tenemos que seguir trabajando en la última milla, pero estamos muy cerca del primer mundo. Cuando hablamos de crisis financieras y de estabilidad, doctor Mauricio, oh sorpresa, a este se lee al revés, mientras más a la izquierda estemos mejor. ¿Cuántas crisis financieras han tenido en promedio los países desarrollados el último siglo? ¿Saben cuántas? Tres. Y tres es el promedio, porque muchos han tenido 5, 6 y 7. Por eso la escala va hasta 7. Hay países desarrollados, de los 41 países más ricos del mundo, que han tenido 7 crisis financieras en un siglo. Colombia ha tenido 2. Por eso lo digo sin temor a equivocarme. Colombia ha tenido menos crisis financieras que el mundo desarrollado. Entonces, si bien tenemos enormes gaps en las otras dimensiones, cuando vemos en el mundo financiero, en adopción de Basilea, en inclusión financiera y en estabilidad y números de crisis, estamos en el estándar de los mejores países del mundo. Esta es una industria que le falta muchas cosas, pero estamos en el estándar de los mejores países del mundo. Estamos en el estándar de los mejores países del mundo por nuestro sistema integral de administración de riesgos. Es un trabajo que lleva muchos años en construirse, muchísimos años. Ha sido además un trabajo en equipo intertemporal, entre gobiernos. Ahí está justamente el staff, no solamente de nuestra URF, sino también de nuestra superintendencia, que ha permitido algo que es hermoso en la administración pública, el trabajo en equipo a través del tiempo. El trabajo en equipo a través del tiempo. Los equipos en la administración pública no se ven así. No es simplemente el que juega, no, es el que entró después, el que entró después, el que entró después, el que entró después, el que está en la banca, el que salió, el que lo ve desde la tribuna. Los equipos se hacen a través del tiempo. Y el sistema de administración integral, de administración de riesgos de Colombia es muy robusto y nos ha permitido, como para seguir con el juego de las siglas, que el sistema financiero de nuestro país hoy sea sostenible, innovador, accesible y robusto. Nuestro sistema pues va en camino de la sostenibilidad porque hoy celebramos la COP y en el marco de la COP pudimos contarle al mundo que Colombia tiene 72 billones de pesos en cartera sostenible en su concepto más amplio. Aquí se incluye la cartera verde, aquí se incluye la cartera con principios de ESG, aquí se incluye la cartera social, dentro de la cartera verde se incluye adaptación, se incluye mitigación, se incluye biodiversidad, 72 billones, mucho poquito, esto es como el 10.5% de la cartera, tenemos una participación de 2 dígitos. Eso es importantísimo. Debería ser 18, esa es la meta que nos ponemos en nuestros objetivos de finanzas sostenibles, pero parte del reconocimiento. Colombia no tenía esta línea base, no sabíamos cuánto era, ya sabemos. Por lo menos lo medimos, ya. Lo que no se mide no se gestiona. Somos un sistema innovador. Amigos de los medios de comunicación, quiero que escuchen este dato, porque ayer salió el reporte del Consejo Privado de Competitividad. Reporte del Consejo Privado de Competitividad, que me sirve para el denominador. Nosotros invertimos, doctor Eduardo, 621.000 millones de pesos en innovación todos los años. 621.000 millones de pesos en innovación. 621.000 millones de pesos. Amigos de los medios de comunicación, ¿quieren saber cuánto es eso de todo lo que invierte Colombia en I+D? Nosotros invertimos el 20%. Este sistema que está sentado acá invierte el 20% de lo que hace el país en innovación y desarrollo. Nosotros pesamos el 5% del PIB, pero pesando el 5% del PIB, pagamos el 10% de los impuestos con los que funciona nuestra democracia, el 10% de los impuestos, pero además el 20% de la innovación. De cada 5 pesos que se mueven en innovación en Colombia, los bancos ponen 1. Nosotros pagamos el 20% de la innovación que hay, y ahí se suma farmacia, todos los sectores, industria, agro, todos. El 20% de la innovación se hace en el sistema financiero. Somos un sistema financiero tremendamente innovador, accesible. 7 de cada 10 colombianos tienen una billetera digital, robusto. Nosotros sobrecumplimos el indicador de exigencia en materia de solvencia, que de hecho es un punto por encima de los estándares internacionales. Y por supuesto,
que esto no es un cuento de hadas. A nosotros todavía nos queda una cantidad de tareas por hacer. El mensaje que yo casi que les quiero dejar hoy, colegas, es que Colombia está en esta encrucijada de desarrollo que no hemos logrado dar el paso a convertirnos en un país de ingreso medio alto. Y dentro de las agendas hay una cantidad de cosas para mirar. Y los teóricos salen y ganan cada tanto el premio Nobel diciendo el camino es este, el camino es este, el camino es este, el camino es este. Hay un prerequisito para que eso sea realidad, que es la estabilidad financiera. La tenemos que preservar. Si en algún momento la estabilidad financiera está en juego, queridos representantes, si en algún momento la estabilidad financiera está en juego el camino de desarrollo de la economía colombiana. Es un prerequisito. Y mostrarles, además, que aunque siempre nos consumimos en el día a día de lo que nos hace falta, y pedimos plazos, y si es enero, y si es septiembre, y pedimos plazos, y demás, y estamos en la conversación permanente con las autoridades sobre cómo perfeccionamos este proceso, lo cierto es que hoy estamos mucho más cerca al mundo desarrollado y estamos casi que en los mejores estándares internacionales. Tenemos muchas cosas para trabajar que van a ser las que discutiremos en el marco de este Congreso para que ese proceso lo llevemos avante. Solamente algunas. En términos de sostenible, porque tenemos una cosa súper sostenible y 72 billones, pero también la COP nos sirvió para revelar que en términos de adaptación y de biodiversidad vamos mucho más rezagados. Ahí tenemos 3.2 billones de pesos de cartera, eso es súper poquito, súper poquito. No se hace solo, igual es un número importante, no es que no estoy demeritando, pero ¿qué hacer con ese tipo de proyectos? ¿Y por qué hablo de riesgo? Porque desde el punto de vista de la evaluación de riesgos son proyectos que tienen, son sindicados, tienen unas garantías muy especiales, son proyectos muy difícilmente banqueables, tiene que existir un capital catalítico, son estructuraciones hechas con blended finance. Entonces, así como hicimos un ejercicio desde el punto de vista de riesgo que nos permitió acercarnos a las 4G y dar ese salto incompleto, pero ese salto en materia de infraestructura, tenemos que hacer algo similar en la cartera verde para avanzar en temas tan complejos, sobre todo los que son más difíciles de banquear, como lo de adaptación y lo de biodiversidad, son los más difíciles de todos. Segundo, en un sistema innovador. Sí, somos un sistema innovador, pero tenemos que definir finalmente la reglamentación de Open Finance. Ya nos ha dado señales la superintendencia y nos ha dado señales la URF de lo que vamos a tener. Vamos a tener una profundización de lo que vimos en febrero con la 004. Entonces ahora vamos a tener en principio un desarrollo de Open Finance que nos llevará posteriormente al desarrollo de Open Data. Entonces eso tenemos al final del día que cerrarlo, hay mucha expectativa. Tenemos que aumentar la inclusión financiera crediticia. Nosotros nos propusimos duplicarla. También es mentira, representante, que el 100% de los colombianos deben tener crédito. No sé a quién se le ocurrió eso, pero es mentira. ¿Usted sabe qué porcentaje de los daneses, de la gente de Dinamarca, tienen crédito? El 61. El 61. En Estados Unidos, que uno dice, todo el mundo tiene crédito, 67. Canadá es 80. Cuando uno dice, es que Colombia debe ser 100 y Canadá es 80, Montería no es Montreal, y nos ponemos la meta de ir en ese camino, pero no importa. Hoy en día en Colombia reconocemos que el 36% que tenemos es poquito. El número debería estar, ojalá, por encima del 50%. Entonces tenemos que seguir profundizando en la inclusión financiera, ya no por el lado del pasivo, sino por el lado del activo. Y en términos de robustez, si bien estamos sobrecumpliendo nuestros requerimientos regulatorios en materia de capital, sí es muy importante que podamos adaptar las 4 cosas que nos faltan, muy puntuales, para que estemos en implementación plena de Basilea. Entonces, mensaje final, agradeciéndoles a todos la asistencia y dándoles la bienvenida, es que los países que prosperan, todos tienen como prerequisito un sistema financiero sólido. Y en ese sentido, nuestro país va por el camino correcto. Muchísimas gracias.